Señores y señoras, Dios me los bendiga a todos. Qué alegría para mí estar frente a ustedes. Me tienen en sus hogares. Este rostro que es amigable para ustedes. Cada miércoles dando junto a mis queridos oyentes un estudio de la palabra del Señor. Es una bendición tremenda que cada miércoles el Señor nos brinda de estar junto con mis amados oyentes para estudiar la palabra de vida, la palabra que alimenta, la palabra que es una bendición permanente para todos aquellos que la leemos y la vivimos y la proclamamos. Vamos ahora a terminar nuestro estudio del capítulo 7 y creo que es la parte más fuerte, más dura del capítulo, por lo que les recomiendo que estén muy atentos. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 25. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino por el pecado. Para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el mandamiento, el pecado, llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de el pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Deben recordar, hermanos, que semanas atrás les hablé de la palabra de Jesucristo cuando dijo que cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo del hombre, anda por lugares secos y buscando reposo. Y como no lo encuentra, dice, volveré a la casa de donde salí. Entonces, y cuando él va y la encuentra vacía, va y busca a 7 espíritus peores que él. Entonces, entran a ese cuerpo. Entonces dijo el Señor que el postrer estado de ese hombre es peor que el primero. Y dijo, así pasará
a esta generación. Señores, lo que vamos a estudiar ahora es la realidad de nuestra vida. Ya hemos dicho que debemos morir al pecado, que con la gracia es suficiente. Pero ustedes recuerdan que el título que yo le puse a este estudio del capítulo 7 es Cuidado con el pecado, o cuidémonos del pecado. Oiga bien, la ley que nos trajo a los conocimientos de Dios, o lo que Dios quería que no hiciéramos, la palabra que leímos en el versículo 13 que dice, luego lo que hago es bueno, vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, dice. Ahora, ¿qué decimos? La ley es buena. ¿Pero para qué vino la ley entonces? Para mostrar el pecado a los hombres. Para decirnos todo lo que desagrada a Dios. Para decirnos que Dios no quiere que vivamos como la mayoría de los seres humanos viven. ¿Por qué? Porque dice, esa cosa que era buena, llamada la ley, produjo en los hombres la muerte. Por lo que es bueno. Porque la ley es buena, dijo San Pablo. Entonces, mostró el pecado. Ay, ay, ay. Pero esto es terrible, hermano. Lo que dice aquí. Para que sobremanera el pecado sea pecaminoso. Es decir, que se vea más grande. ¿Y cómo es posible que usted, conociendo la Biblia, conociendo la palabra del Señor, no sepa distinguir qué es el pecado y qué no es pecado? Yo recuerdo que una vez estaba visitando una familia y una jovencita, no me recuerdo qué fue que me preguntó, pero ella me dijo que si una cosa era pecado. Y su abuela, que estaba ahí, que no era una cristiana evangélica, pero que leía la Biblia, le responde a la niña, ¿y cómo tú leyendo la Biblia no sabes lo que es pecado? ¿Qué le parece de eso? Es decir, que todo el que lee la Biblia sabe lo que es pecado. Y cuando falta a la palabra del Señor, sabe que está pecando. Y sabe que el pecado es un hecho, hermano, demasiado calamitoso, pecaminoso. ¿Qué hacemos? ¿Por qué? Porque una cosa buena produce en nosotros esa consecuencia. Mostró que el pecado era sobremanera pecaminoso. Ahora, veamos una diferencia entre la ley y los hombres. El versículo 14 nos dice de esta manera: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Oiga, hermano, de lo que nosotros tenemos que librarnos. Dice, la ley es espiritual, dice San Pablo, yo soy carnal por el pecado que mora en mí. Wow, yo soy carnal. Ahora, veamos nosotros las dificultades de los creyentes en la vida cotidiana. Como ya leímos en los versículos anteriores, aquí, desde el versículo 15 hasta el 25, nos habla de una serie de cosas que nosotros queremos hacer y no podemos, y otras que no queremos hacer y sin embargo las hacemos. ¿Y por qué lo hacemos esto? Oiga, son 7 cosas que vamos a referirnos. Óigalo. Número 1. Dice San Pablo, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y él dice, yo no entiendo esto.
Yo no entiendo esto. Señores, recuerden lo que les dije. Son las dificultades de los creyentes en la vida cotidiana. ¿Cuántas veces usted ha escuchado gente decir, yo no quiero hacer esto? Pero ¿y por qué lo hace? Aborrezco esto. ¿Por qué lo hace? Ejemplo. La gente que son esclavas de drogas, del alcohol, del cigarro. ¿Cuántas veces ellos han querido dejar de practicar lo que practican? ¿Cuántas veces? Y algunos han dicho, no lo hago más. Pero desde que le llega la oportunidad, lo hacen otra vez. Y cuando están metidos en eso, ya es que yo no quiero hacerlo. Pero ¿por qué lo hacen? Señores, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hacer. Eso es lo que hago. Entonces, San Pablo lo segundo que dice, con esto aprobamos que la ley es buena. Y si la ley es buena, ¿quién es que es malo? Somos los seres humanos que somos malos. 3. Estamos convencidos que el pecado nos guía a hacer lo malo. Oiga bien, versículos 17 y 18 lo que dicen. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Mira lo que dice el versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Señores, cuando uno llega a esta situación, uno tiene que darse cuenta, y entonces, ¿cómo me hago? Es el pecado que está en usted. Y por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y como un pecador puede, hermano, nacer de nuevo con el pecado que está dentro de él. Oh, yo no puedo, ni usted puede, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, con su Santo Espíritu, está ahí para convencernos de pecado, de juicio y de justicia. Estamos convencidos de eso, que es el pecado que nos lleva a hacer lo malo. 4. Una lucha constante en la vida de los creyentes. No hacemos el bien que queremos, sino el mal que no queremos, por el pecado que está en nosotros. Wow. Entonces, versículo 19 hasta el 21 leemos, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino por el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hermano y amigos, no podemos nosotros negar que aunque usted sea un hombre nacido de nuevo, de vez en cuando se le entra una manera, una intención de pecar. ¿Y por qué usted no peca? Bueno, porque usted es hijo de Dios. Y dice, no voy a hacer esto, porque soy hijo de Dios y soy un santo de Dios. Es decir, que esa simiente del pecado está dentro de nosotros. Y oiga bien lo que le voy a decir. Una vez
en este país estuvo una doctrina muy fuerte, arrasando por las iglesias. Y se hablaba del pecado, del don de la santificación. ¿Sabes qué significaba eso? Decían los predicadores de esa doctrina que el don de la santificación se recibía como cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando usted recibía el don de la santificación, se le iba el deseo de pecar por toda la vida. Digo, ¿cómo va a ser esto? Y yo dije, oye, pero de vez en cuando a mí se me mete unos deseos malos de pecar. Entonces yo no soy un santo. ¿Qué pasó? Que mucha gente que estaban predicando esa doctrina, después cayeron en pecado feo. Y uno dice, ¿y qué pasó ahí? Era que Satanás lo estaba moviendo en esa hamaca para que ellos se descuidaran y no se dieran cuenta que el pecado está dentro de nosotros. Y como el pecado está dentro de nosotros, es que nos lleva a nosotros a hacer todas las cosas que no queremos hacer. El hombre interior, dice San Pablo, se deleita en las cosas de Dios. Más. Eso es una gran verdad. El hombre interior, ¿qué es lo que dice? Se deleita en las cosas de Dios. Cuando usted se pone a meditar, voy a hacer esto, voy a leer la Biblia, voy a orar, voy a participar en la cuarentena de ayuno y oración del Arca de Noé ahora que comienza el día 11 de este mes, voy a estar, todo eso usted se goza, porque usted con su hombre espiritual, su hombre interior, se goza en las cosas del Señor. Pero ¿qué dice San Pablo? Encuentra otra ley que está en su mente, que se revela contra esa ley. ¿Y qué es lo que dice esa ley maligna? Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro. Me lleva cautivo ahí. Señores, por eso yo quiero que vayamos ahora al libro de Gálatas, capítulo 5, para que nosotros veamos cómo nosotros podemos librarnos de esa ley que es contraria a la palabra de nuestro Dios. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17. Oiga, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, que hay una guerra sin cuartel entre la carne suya y su espíritu. El alma, como dijimos anterior, usa los sentidos para pecar. Su espíritu se quiere comunicar con el Señor, pero encuentra esa ley de la carne. El Espíritu Santo le dice, levántate y ponte a orar. La carne le dice, tú estás muy cansado, quédate dormido. El Espíritu le dice, lee la Biblia para que estudie junto con el pastor cada miércoles. ¿Qué le dice la carne? Mejor quédate mirando un programa de televisión y deleítate. Es decir, son cosas que están chocando todo el tiempo. Ahora, nosotros, ¿a cuál de esas dos leyes vamos a alimentar? Amén. Ya San Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo se consideró como un hombre miserable y preguntó, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero el versículo 25 y los siguientes versículos del capítulo 8 como introducción
nos da la respuesta. Después de esa lucha que Pablo dice que tiene con el pecado que está dentro de él, ahora dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero ¿qué dice? Los primeros 2 versículos del capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Somos libres, hermano. El Señor nos ha librado. El pecado está dentro de nosotros. No lo dejemos que crezca. Mantengámoslo sujeto al Espíritu. Y vamos a ser victoriosos, no por nuestros méritos, sino por lo de Cristo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vivamos conforme al Espíritu y seremos victoriosos. Que el Señor nos bendiga a todos. Que su gracia sea derramada en nosotros. Yo quiero, antes ya concluyendo, hacer una oración para que Dios nos ayude a vivir en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, quien murió por nosotros, te pedimos en este día que este estudio nos ayude a vivir conforme a tu santa palabra, alimentando el espíritu y subyugando la carne. Ese pecado que mora en nosotros pueda ser pisoteado totalmente por la voluntad tuya y por la fuerza del Espíritu para ser victorioso en Cristo. Ayuda a mis hermanos a que vivamos conforme a la gracia tuya, conforme a tu Espíritu, para la gloria y la honra de tu nombre. Que el pecado no se enseñoree de nosotros, sino que digamos al Espíritu Santo, tú eres el Señor nuestro y vivimos para ti. Muchas gracias te damos por permitirnos estudiar la palabra junto a mis santos hermanos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.